Bien, ya estoy grabando. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a redondear algunos otros conceptos que pueden haber quedado en el tintero, colgaditos ahí, y artefactos. ¿Está? Eh, Obviamente ya hablamos de escala Hanfield, ya más o menos tenemos una idea de lo que es. Básicamente son la transcripción de los valores de atenuación que sufren los fotones al pasar por diferentes densidades y espesoras a través de lo que estamos irradiando. ¿Tá? Esos coeficientes de atenuación se comparan en relación al del agua y se toman, se realiza o se forma una escala que va más o menos del 1000 al -1000, donde tenemos los extremos, el hueso sólido o el aire, en ambos extremos, en el -1000, y bueno, entre medio tenemos todos los otros valores para justamente tener un valor que cuantifique una determinada estructura y digamos, bueno, este valor se corresponde a un tejido óseo o a partes blandas, ¿ah? O a grasa o cualquier otra cosa. Generalmente es una escala, es una escala que se amplía un poquito más, porque acuérdense que nosotros tenemos también una ventana en la que utilizamos para dejarla más extensa o más acotada en base al contraste que nosotros queremos tener al fin y al cabo, y donde esta escala se puede extender mucho más, hasta los 3000 en positivo o negativo. Pero básicamente es el resultado de la transformación de los coeficientes de atenuación en una nueva escala, en el cual el valor de atenuación del agua destilada en condiciones normales de presión y temperatura se define como el valor de cero, ¿ah? Mientras que la radiodensidad del aire en estas mismas condiciones es de -1000 y se extiende hasta 1000 para aquellos valores asignados al hueso compacto. Más o menos aquí tenemos la fórmula general de la escala de Hanfield, de atenuación Hanfield, ¿ah? Y básicamente como se define es una escala que teóricamente es abierta, eh, y que puede llegar hasta el 3071, como le dije yo, unos 4093 niveles de grises más o menos, y todo que lo vamos a ir modificando en base a lo que queremos ver y cómo lo queremos ver. ¿Ah? Eh, bien, sigamos al caso y lo llevamos a algunos ejemplos. Vemos que los números CT del aire se compara con el agua y los valores de atenuación para el agua son estos que vemos acá, de 0,206 centímetros a la -1. Esperen que voy a cerrar la ventana porque si no se escucha hasta las, las motos de afuera. Resulta que me vine a Solimar, Márquez Castro, pensando que era más tranquilo, pero Márquez Castro resulta que era una avenida y esto ahí, tránsito a cada rato. Entonces, aquí tenemos la del agua, por ejemplo, aquí tenemos, eh, perdón, la del aire comparado con la del agua, ¿ah? Donde siempre los valores de atenuación del agua es de 0,206 centímetros a la -1. La del aire cero, bueno, es -1000 en unidad Hanfield. La atenuación del agua comparado con la del agua va a ser cero porque se anulan, obviamente. Y la del hueso, que es atenuación de 0,824 centímetros a la -1 en promedio, llega hasta los 3000 unidades de Hanfield. ¿Tá? Lo del hueso, muy compacto. Como verán, y ya lo habíamos dicho en algún momento, obviamente la gran parte de todos los tejidos blandos, lo que es intermedio y lo que más se pueden encontrar en el organismo, en el cuerpo humano, se encuentran en un acotado margen de toda la escala que está alrededor del valor cero. ¿Ah? Más o menos, como verán, va entre el +100 y el -100 de toda la escala completa, donde ahí tenemos todos los órganos, desde los riñones hasta la tiroides, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, que más se tira a lo líquido y al agua, y el tejido adiposo, que es una mezcla de varios tejidos, eh,
más hacia el lado negativo porque tiene aire, tiene grasa, tiene agua, tiene varios otros componentes. ¿Tá? En lo que es la escala Humphrey distinguimos tres zonas, una de baja densidad, ¿tá? Digo, las estructuras de baja densidad, como el parénquima pulmonar, es la que se sitúa en la parte negativa de la escala. Los tejidos blandos son los que están, como les dije, en la parte media, entre menos 100 y más 100, y las estructuras densas están todas por encima de más 100 unidades Humphrey, ¿tá? Como para más o menos tener un aspecto general. Obviamente hay un centro y un nivel de ventana, eh, un ancho y un nivel de ventana, perdón, donde el nivel de ventana está centrado siempre en el tejido que queremos ver, y el ancho de ventana es básicamente la escala de grises que nosotros vamos a utilizar para generar mayor o menor contraste de estas estructuras que queremos ver. ¿Tá? Cuanto más estrecha esta ventana, obviamente mayor va a ser el contraste, y el máximo ancho de la ventana se va a ver como un blanco total en la imagen, mientras que el mínimo ancho de la ventana se va a ver como un negro total en toda la imagen. ¿Tá? Dicho esto, algunos ejemplos de tipos de ventana son, por ejemplo, la de mediastino, parte blanda, pulmón, fosa posterior, cerebro, que les dejé acá los valores. Acuérdense que se lo van a tener que aprender. Pueden haber pequeñas diferencias, pueden haber pequeños, por ejemplo, en el pulmón puede ser 1500 menos 500, ¿tá? Pero siempre cercano a estos valores que les coloco acá, ¿tá? Para que tengan una idea de qué queremos ver y cómo lo queremos ver. En el mediastino tenemos que estar más o menos centrado entre el 25 y 40 y 50, más o menos unos 35, 45 de unidad de Hanfield, con un ancho de ventana de 350, lo mismo que para todas las partes blandas, básicamente, para generar un determinado contraste. Acuérdense que en tomografía la resolución de contraste es muy baja, y por eso se utiliza mucho el cambio de los niveles de los anchos de ventana para poder ayudarnos en el contraste de las estructuras. A no ser que utilicemos un medio de contraste radiológico, estos contrastes no se ven por sí solos. ¿Tá? En el caso del pulmón, para ver parénquima pulmonar y toda la trama pulmonar, lo tenemos que llevar a aire con un ancho bastante amplio. En el caso de fosa posterior, es muy parecido a lo que es mediastino y partes blandas, y lo mismo que para cerebro. Lo único que diferenciamos la fosa posterior del cerebro, porque el cerebro tenemos sustancia blanca y sustancia gris, que tenemos que diferenciarla, y por ende en el cerebro utilizamos una escala más corta, al visualizar. En el caso de hueso, oído interno, senos paranasales, como verán, son ventanas muy amplias, totalmente con poco contraste, con filtros duros que endurecen la imagen y que realzan los bordes. Generalmente se utilizan algunos de realce de borde. ¿Ah? Y dependiendo si es una estructura con cavidades aéreas, centros más cercanos hacia a lo que es aire o líquido. ¿Tá? En el caso del oído de alta resolución, con un filtro muy duro, nos centramos en 300 como para cercano a lo más denso, con una ventana muy amplia de 3000. La cuestión de los senos paranasales, como son cavidades neumáticas, tenemos que llevarlo a menos 100, a aire, pero con una ventana muy amplia. Y en el caso de hueso, generalmente va entre 300, 400, hasta los 1000 en unidad de Hanfield para el centro, como unos 1500, 1800, hasta 3000 de ancho de ventana para lo que queremos ver, y siempre con un filtro duro para estructuras óseas o para estructuras que tienen mucho hueso y que queremos realzar. ¿Entendido? En los parciales del examen, acuérdense que yo les puedo poner alguna imagen, puedo ponerle simplemente valores determinados para, no sé, yo les digo, bueno, el centro y el ancho de ventana que usualmente se utiliza para estructuras óseas, o para hueso, o para senos paranasales, todo eso, y yo le voy a poner abajo diferentes valores, y ustedes van a tener que poner cuál es la opción verdadera. Cosas así, así van a estar les digo porque así están las preguntas. Eh, Simplemente saber estos valores, que es importante, que es lo que le voy a preguntar en unidad de Hanfield.
como en algunas cosas yo les digo, esto no importa, no precisa saber tanto, en esto le digo, apréndanse los valores. ¿Tá? Dicho esto, algunos ejemplos de ventana de hueso, esto ventana de hueso que acá se ven a la altura de los peñascos y los senos paranasales, oído interno, lo que es columna, vértebra, todo lo que es, esto es un puño y una rodilla. ¿Tá? Como verán, los valores son muy parecidos, son todos centrados más a lo óseo con ventanas amplias. En el caso de ventana pulmonar, son ventanas que para ver la trama pulmonar tenemos que llevarnos aire con una ventana ampliada. Y después todo lo que es partes blandas, centrado entre los 25 y 50 de centro, con ventanas también no tan amplias. Son ventanas que son más tirando a acotadas para generar contrastes, ya que si no tenemos un ancho acotado, los contrastes se pierden y tenemos un hígado con el mismo contraste que el vaso y que los riñones y que el páncreas y vemos todo del mismo color. ¿Está? Bien. Otras cuestiones a saber en el tomógrafo son descripciones de cosas como, por ejemplo, lo que es el raw data. Nosotros cuando nos referimos a raw data nos referimos a la raíz de datos o a los datos en bruto que se generan del DAS. ¿Tá? Todo lo que sale analógico del DAS es los datos en bruto que lo tiene solamente el tomógrafo, que no se van a guardar en el PACS ni tampoco en las estaciones de visualización. El raw data es necesario para cualquier reconstrucción postprocesado de las imágenes. Es decir, después que adquirimos y que, porque, a ver, una cosa es la adquisición, el centro, perdón, una cosa es la adquisición con un determinado espesor, un determinado incremento, con una determinada técnica, un determinado centro y ancho de ventana y un determinado filtro, y otra cosa son las reconstrucciones de estas imágenes. Si nosotros queremos hacer una reconstrucción de estas imágenes, solamente podemos hacerla si queremos cambiarle el filtro, por ejemplo, del raw data que está en el tomógrafo. No podemos cambiar filtros de imágenes que eh, están, por ejemplo, en la Word. Es decir, imágenes que se perdieron del tomógrafo, se traen de la Word al tomógrafo y se hacen el reprocesado, esas imágenes no van a quedar tan bien como si se utilizara directamente el raw data que está en el tomógrafo. ¿Me explico? Igualmente hoy en día cada vez son mejores los sistemas de reconstrucción y cada vez es menos necesario tener la raíz de datos en el mismo tomógrafo, ya con imágenes muy mejoradas como las que existen, casi es poco necesario. Pero en un principio sería así. ¿Tá? Otro es el ROI. El ROI es una herramienta muy utilizada en tomografía, es decir, es la herramienta utilizada en tomografía para hacer la medición de la escala de Hanfield o de los valores de Hanfield que tiene una determinada patología, estructura o hallazgo en una tomografía. Realmente, por eso se llama región de interés, es así la sigla que significa en inglés, y tiene un valor central dependiendo del área que abarquemos con ese ROI, y una desviación estándar de esos valores, que es más o menos un más o menos cuánto puede estar o cuánto más o menos es de verdadero ese valor, para que tengamos una idea. ¿Tá? Obviamente estas áreas básicamente calculan todos los píxeles que están incluidos dentro del área. Es decir, el valor que te dan el min, el valor central del coeficiente de atenuación en unidad de Hanfield, es un promedio de todo lo que abarca. Es decir, si yo amplío más ese ROI, generalmente son circulitos, pero a veces pueden ser cuadraditos. Si amplío el área del cuadrado o achico el área del circulito, lo que ustedes quieran, yo cambio básicamente lo que estoy promediando. ¿Tá? Entonces tiene que estar bien ajustado al área que nosotros estamos examinando. ¿Tá? Algunos ejemplos, esto es un hematoma intraparenquimatoso, lo que están viendo ahí es sangre, el valor central es de 70, ¿tá? ¿Por qué creen que tienen un valor más tirando a lo denso que a lo líquido? ¿Por qué creen?
¿Qué se Células, imagina? la sangre, no es agua. Células que componen la sangre, no es Bueno, agua. pero ¿por qué? ¿Qué células componen la sangre? Y glóbulos rojos, glóbulos blancos, y Claro. en ese caso plaquetas que ¿Y debe qué, ser un y qué coágulo. tiene el glóbulo rojo? Hierro. Perfecto. Hierro, muchachos. Acuérdense que los grados de atenuación se basan mucho en la densidad que atraviesa y en el valor atómico de la estructura que atraviesa. Cuanto mayor valor atómico, más denso es. Por ende, la atenuación es mayor y por ende el valor de Enhanfield es mayor. Por eso la sangre está tirando más hacia el lado positivo que más en el agua o líquido cefalorraquídeo. ¿Tá? Tiene células, se compone de células, pero por ejemplo, un riñón tiene valores menores. Pero la sangre tiene un valor mayor por la hemoglobina. ¿Tá? Entonces se ve así, atenúa más, se ve blanco. ¿Tá? Esto es un hematoma con áreas, ¿tá? Esto que se ve acá, de inflamación, ¿tá? Áreas de edema, ¿tá? Esto que ven acá negro alrededor del hematoma. Cuestiones a tomar en cuenta. Bueno, el valor del ROI no es siempre un parámetro exacto, por muchas cosas las que le dije. Tiene que estar bien ajustado, tiene que tomar en cuenta bien la región que estamos examinando. ¿Ah? A veces puede dar un valor que puede estar más cercano a una cosa o a otra. Y dependiendo lo que sea, y con qué lo comparemos, lo que puede ser, porque generalmente lo que hacemos es colocamos un ROI en la estructura que queremos examinar y después colocamos un ROI en alguna otra estructura que ya sabemos por definición qué valor tiene. Y con esto comparamos para saber qué es realmente. A veces no tenemos idea. ¿Tá? Pasa como acá, que nosotros El comparamos el circulito, líquido dentro del estómago con la grasa que tenemos en la periferia. ¿Qué me ibas a decir? el circulito ese es totalmente interactivo, es un cálculo, porque en realidad los rayos pasan de lado a lado del paciente, vos le seleccionás ahí y con todo lo que hay alrededor tiene que hacer un cálculo matemático para saber y hacer un promedio, es tremenda cuenta. Y lo hace en forma instantánea casi. Antes vos hacías el circulito y después te lo tirabas. Hoy en día, mientras lo vas agrandando o achicando, te va cambiando el valor. Los sistemas informáticos son pelotudos, hacen millones de cálculos a la vez. ¿Tá? Eh, Toda esta characha acá que le puse acá es explicando justamente lo que le acabo de decir. A veces lo que está en determinados sectores no logramos bien a ciencia cierta determinar qué es, porque da valores muy incongruentes y lo que podemos hacer en muchos casos es colocar un ROI en otro lugar, en un sector donde nosotros sabemos qué valor tiene y comparar y acercarnos a ese valor para determinar cuál es el contenido o qué es lo que tiene. ¿Tá? Es muy utilizado, más por el médico, seguramente. Obviamente nosotros lo utilizamos para algunos estudios, algunas secuencias, para las angiografías, también lo utilizamos como herramienta para que nos diga qué real se está pasando por determinada estructura vascular, por ejemplo. Eso lo utilizamos. Acá tenemos otro hematoma, ¿tá? Cuyo valor de atenuación van entre más 55 y más 75. ¿Tá? Y bueno, como les dije, es la sangre extravasada la primera sustancia de esta escala que tiene valores positivos y que se presenta en blancos como lo vemos ahí. ¿Ah? Eh, por eso, generalmente, todos los hematomas agudos se ven hiperdensos. Cuando ya pierden su agudeza, es decir, temporalmente, ya no son tan hiperdensos. ¿Tá? Cuanto más denso, más hiperdenso, más densos son. Perdón, cuanto más agudos son, más hiperdensos son. Ustedes me entienden. Bien, otro concepto y medio por arriba, nada, tiempo de scan, tiempo de rastreo, que no son lo mismo, porque el tiempo de scan es el tiempo de escaneo en un único corte, es decir, es el tiempo de rotación del tubo, es el tiempo de scan,
Y el tiempo rastreo es el tiempo que demora con esa rotación del tubo en realizar todo el barrido por todo el sector. Es decir, un abdomen pelvis, o un tórax, o un cráneo, o una cervical. ¿Tá? Y así se discrimina. El tema del espesor de corte ya sabemos qué es, ¿tá? Y el incremento de corte ya sabemos qué es. El espesor de corte, obviamente, es la sección transversal en la cual nosotros vamos a hacer un giro 360 grados alrededor de ese sector. ¿Tá? Es el corte. ¿Tá? En el helicoidal sería no sería un sector, un corte axial, un corte transversal, sino que sería un corte más, ¿cómo les puedo decir? Más definido por muchos cálculos, porque estamos hablando que es un helicoidal, pero sigue siendo de la misma manera. Se expresa como el segmento o el nivel donde estamos visualizando y estamos irradiando. El incremento de corte es la separación entre estos cortes. Cuando nosotros hacemos corte de 5 cada 5 es que decimos que hacemos corte de 5 de espesor cada 5 de incremento, es decir, un corte al lado del otro. Cuando hacemos corte de 1,25 cada 5, estamos diciendo que hacemos corte de 1,25 de milímetros, cada 5 milímetros de diferencia entre ellos. Eso que queda entre medios se recalcula, básicamente, por interpolación a 180 o a 360, dependiendo de cómo lo tenga el tomógrafo. Después, el Field of View, ¿tá? La visión, vista de campo o el FOV, eso ya lo vimos, creo que cuando hablamos de imagen digital, es el área de exploración. Nosotros lo vamos a representar con el localizador, desde dónde a dónde va y con qué ancho. ¿Ah? A veces podemos seleccionar para que la dosis sea bien ajustada, el as sea ajustado, y podemos ajustar nuestro default en small o head, por ejemplo, y eso quiere decir que nosotros ajustamos un FOV para body o cráneo, ¿ah? Para no realizar un cráneo con un FOV de body, sino vamos a irradiar mucho por fuera del cráneo, eh, totalmente al cohete, ¿ah? Siendo que va a calcular la dosis de otra manera, y eh, el hecho de ajustar a cráneo y no utilizar un FOV más grande nos mejora en dosis al paciente y en resolución final. ¿Tá? Por la simple ecuación, como les dije en imagen digital, que depende mucho el ajuste la resolución espacial. ¿Tá? Cuanto más acotado a la estructura, mejor resolución espacial vamos a obtener. Lo mismo pasa en el tomógrafo que en imagen digital, en imagen radiológica. Si nosotros ajustamos mi FOV o mi localizador, que está representado por mi localizador, a la estructura que vamos a irradiar, vamos a tener mejores resoluciones y ajustamos mejor los niveles de dosis al paciente. Bueno, el zoom puede ser un zoom digital. A ver si entendí, Carlos. Eso quiere decir que Sí, pasás, pues, si tenés una matriz de 500, en vez de utilizar 30 centímetros, usás 15 y estás metiendo esa matriz de 500 entre los 15. Por eso te mejora la resolución espacial. sí, exactamente. A Ah, ver, va de la mano con lo que viene ahora que es zoom. En realidad, el FOV, lo que hace, ajustar el DFOV en los tomógrafos, por ejemplo, General Electric, que nosotros lo podemos hacer a cráneo, cervical o a body, al resto del body, hace que mi hacen abanico quede ajustado a esa región y no utilice más fotones X al cohete y no irradie más de lo necesario al paciente. Y de paso ya mejoramos la resolución espacial porque ajusta mi matriz a ese FOV y no a otro. Y tenemos mejores resoluciones espaciales. Como decís vos, si vamos al ejemplo de una columna, por ejemplo, queremos reprocesar una columna, porque no es lo mismo adquirir. Si adquirimos una columna, lo vamos a adquirir con FOB de head o FOB de abdomen, o FOB de body. Cualquiera de los dos lo vamos a adquirir y se va a ver más o menos de la misma manera. Capaz que con mejor resolución espacial si lo hacemos con el FOB de head. Pero ¿qué pasa? El de FOB de head,
podemos cometer el error de achicarlo, pero que nos quede cortado alguna parte. Entonces utilizamos el FOV de body y lo acotamos y lo llevamos a solo columna. ¿Está? Cuando nosotros hacemos la columna, adquirimos la columna, vemos la columna. Pero como usamos el FOV de body, si queremos luego reprocesar a cuerpo entero, es decir, que se vea todo el cuerpo, no solamente la columna, se puede reprocesar y se puede ver. Y va a tener la misma resolución. Si nosotros hubiéramos usado solamente el FOV de cráneo para hacer una columna y queremos reprocesar algún hallazgo, por ejemplo, que hacemos algún hallazgo en columna a veces, y es porque es secundario a alguna patología neoplásica primaria, no podríamos reprocesar, eso es una de las desventajas, no podríamos reprocesar a cuerpo completo porque usamos el FOV más chico y mi matriz quedó en esa. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que viene ahora, una especie de zoom de la estructura. Se adquiere a cuerpo completo, pero lo que se hace es, se hace una reconstrucción retrospectiva de las imágenes, achicando mi matriz, en vez de todo el cuerpo, a solo la columna. Adquiero todo en grande, pero reproceso mis imágenes para que se vea solamente la columna. Y mantengo una muy buena resolución. ¿Está? Y ahí le mezclé las dos. Lo del concepto de FOV y el concepto de zoom. Ahora, ese es un zoom por cálculo, por reprocesado. También podemos ampliar la imagen como un zoom de imagen cualquiera y podemos visualizar la columna, no sé, la vértebra más ampliada, pero no con la resolución que podríamos verla si nosotros le llevamos la matriz de 512, que era de todo el body, a solo la columna. ¿Me explico? ¿Me entendieron? Sí. Sí, Sí. profe. Uno es como intrínseco del procesado y el otro es postproceso, ¿no? Es correcto. Nosotros cuando estamos en un tomógrafo, qué lástima que, claro, esto estaría bárbaro poder explicarlo con un tomógrafo enfrente. Pero nosotros cuando tenemos la tomografía, nosotros adquirimos con unos determinados parámetros de espesor de corte, de incremento, de técnica, lo que sea, de centro, de ventana, de ancho, de filtro, lo que sea. Y de FOV, ¿está? Y de mi FOV ampliado a una determinada estructura o no. Ahora, si yo luego quiero reprocesar esa imagen porque quiero ver bien, solo la columna, como era el ejemplo este, de que tengo, no sé, hice un tórax pelvis completo y tiene, no sé, una metástasis ósea en columna y quiero que se vea bien, yo tengo la manera de postprocesado reprocesar esas imágenes, ajustar mi matriz de 512 a solo la columna y se va a ver con muy buena resolución solamente la columna. ¿Está? ¿Entendieron? Sí, se entendió. Muy bien. Vamos con los artefactos. Son muchos. Voy a tratar de ir al grano. Pero más o menos tenemos artefactos de estos cuatro tipos. Los que son basados en la física, basados en el paciente, basados en el escaneo y la exacerbación de todos los anteriores. ¿Tá? Que por culpa de tener un tomógrafo multidetector. ¿Tá? Básicamente eso. Lo basado en el basado en la física, el artefacto basado en la física más importante y que todo el resto se debe, muchos de los que vienen después se deben a esto, es el artefacto por endurecimiento del haz. Básicamente se basa en que los fotones de más baja energía son atenuados más rápidamente que los fotones de alta energía, endureciendo el haz. ¿Tá? Es simplemente con ese concepto. ¿Y cómo se ven? Y con líneas blancas y negras, que se salen o que surgen a partir de la estructura que es más densa. Si la sección transversal de esa estructura más densa es mucho más amplia, obviamente se atenúa más los fotones de baja energía y generan como rayas que siguen la misma línea del haz en abanico que venía irradiando 360 grados del paciente. ¿Está? Ven acá, esto por ejemplo son los peñascos. Acá lo que tenemos es estructuras negras y rayas negras y rayas blancas. Las rayas blancas son la de poca información y la raya negra donde sí se atenuó, son donde sí llegó al detector. ¿Tá? Lo mismo que acá. ¿Tá? Tenemos rayas negras y blancas.
pero lo ven que van hacia todas las direcciones. Lo que pasa que, por ejemplo, en el peñasco la estructura, si tenemos esta sección transversal, es menos densa que, uy, se me fue el mouse, que una sección transversal en este sentido, ¿ah? En lateromedialmente, de atrás hacia adelante, que es los peñascos, que es la porción más ancha de densidad. Entonces, obviamente vamos a generar más artefactos en ese sentido cuando está pasando el tubo detector con ese ángulo de incidencia. ¿Me explico? ¿Tá? Cuanto más sección transversal de mayor densidad paso, la atenuación es mayor y el efecto del artefacto por endurecimiento del haz se hace más evidente. ¿Tá? Hay muchos, el artefacto por capping, el artefacto de raya blancas y negras, son variantes de las mismas, pero al fin y al cabo siguen siendo lo mismo. ¿Tá? En el caso del capping, el haz de radiación se endurecerá en la sección central, generando un haz más duro en los detectores, distinto al periférico. ¿Tá? Básicamente pasa eso en el cráneo y se evidencia mucho cuanto menor es la técnica. Se soluciona mucho, obviamente, esto utilizando kilovoltajes más altos, pero con bajos kilovoltajes se hace más evidente. En el caso del cráneo, donde tenemos un cilindro con parte blanda adentro, un cilindro óseo con parte blanda adentro, se hace muy evidente en la periferia de ese cilindro duro, de esa calota dura. En el caso de raya blanca negra, se produce por el mismo fenómeno que el anterior, pero en secciones heterogéneas, como por ejemplo en las partes, como le expliqué, de los peñascos, macizo facial y todos esos sectores que son más heterogéneas, donde tenemos diferentes partes con diferentes densidades, con diferentes direcciones. ¿Tá? Porción O petrosal. sea que, profe, en ese caso los peñascos serían más heterogéneos que lo que se ve blanco. Entonces, En realidad, ¿qué pasa? El endurecimiento del láser sucede en cualquier estructura que tenga que atravesar, que es muy densa y que los fotones de baja técnica, vamos a decir, que son más blanditos, no llegan al receptor. Entonces se dice que se endurece el haz porque lo único que pasa son los haces de mayor energía y llegan al detector. ¿Cuál es el efecto en la imagen? Es que los receptores a los receptores que no les llegó información, para ellos ese es un punto blanco, que se ve como toda una raya blanca en la imagen. A los sectores o a los receptores que sí les llegó información, sí te detecta la información y te reconstruye eso y te da una imagen que puede ser de mayor o menor densidad, dependiendo cuánta es la carga fotónica que le llegó al receptor. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es cuando tenemos la calota que tiene todo porte blando y es solo la calota. Entonces, el efecto de endurecimiento de la se sucede más en la periferia, porque es donde está la calota, en la periferia de esa estructura, a diferencia de el de raya blanca y negra, de sectores más heterogéneos como los peñascos, donde las rayas van para todos lados. ¿Pero por qué? Porque depende la sección transversal que tiene que atravesar para que te genere el endurecimiento. Acuérdense que el tubo detector gira 360 grados alrededor del paciente y el tipo no es lo mismo que incida en este sentido, no sé si ven el mouse, ¿tá? En sentido, no sé, póstero anterior para los peñascos, medio oblicuo. No es lo mismo que incida perpendicular al peñasco que incida paralelo al peñasco. ¿Tá? Porque perpendicular al peñasco tiene menor sección transversal que atravesar y por ende el endurecimiento es menor. Pero si lo hacemos paralelo, hay mucho más endurecimiento. ¿Me entienden? ¿Me explico bien? sí, ahora sí, se entendió. Entonces, escuchen, ¿cuál es la solución a esto? Y bueno, obviamente que la utilización de determinados filtros que hoy en día no están así, no se utilizan tanto, obviamente genera un mejoramiento de los artefactos por endurecimiento del haz, porque básicamente los haces de menor energía no llegan al detector, la filtración en realidad, y si no también, como les dije, la... el cambio en la técnica, el utilizar unos kilovoltajes más altos, por ejemplo, generan un pequeño mejoramiento de esto, porque nosotros le damos
más energía cinética de esos fotones que salen. ¿Tá? Obviamente hay muchas correcciones que se pueden hacer por software, obviamente utilizando métodos de reconstrucción iterativa de estas imágenes durante la adquisición y luego en el postprocesado. ¿Tá? En el caso de algunos... ¿Cómo, Poner un cómo, filtro previo al paciente. cómo? Poner un filtro previo al paciente. Claro, generalmente lo que se hacía es tener una filtración que se colocaba en el tubo, pero hoy en día se trata de no filtrar de esa manera y los tubos no vienen con esa filtración o vienen con apenas una leve filtración y lo que se hace es mejorar todo por software o tratar de mejorar las técnicas y más con el tema de la modulación automática de miliampere, que también dando más carga mejora bastante, pero el que más lo mejora es el kilovoltaje. ¿Tá? Pero hoy en día casi todo de estos tipos de artefactos, si no te lo bancás, te lo mejora por software mediante algoritmo de reconstrucción iterativa. ¿Tá? Ahora, hay algunos casos donde se puede evitar angulando el gantry, por ejemplo, en el caso del cráneo, se puede angular para llevarla a la órbita meatal y bueno, tratar de evitar el endurecimiento del haz que se produce, por ejemplo, en los peñascos. Pero en otros lugares es inevitable. Hay el caso del endurecimiento del haz que se sucede por los hombros, y esto va siempre de cajón, la altura de los hombros, cuando tenemos, como tenemos mucho mayor sector el ateromedial que anteroposterior, obviamente cuando el haz pasa alrededor o por la parte lateral del paciente, se ven este rayerío producto de ese endurecimiento, ya que es mucho sector transversal. Pero ¿qué pasa? Como hoy en día casi todos los tomógrafos tienen modulación automática de miliampere, también lo compensa un poco esto y no se ve tan rayado. Igual se ve un poco rayado si somos muy minuciosos y se ve. ¿Tá? El foto de starvation este que les puse yo acá, que es el hambre de fotones, justamente es el fenómeno que explica esto, que es el endurecimiento de la que se supone que se sucede en sectores de muy gran espesor, como en los hombros, donde tenemos que atravesar toda esa sección de ambos hombros. Obviamente se corrige de la misma manera que se corrigen todos los basados en la física que son por endurecimiento de las técnica, software o filtrado, como les dije hasta ahora. ¿Tá? Pero creo que en ese orden. Técnica primero, algoritmo segundo, filtrado tercero. Bueno, modulación de la corriente del tubo. Es lo que le dije recién. Eso, gracias a la modulación automática de la técnica por miliampere, se va bastante este efecto. Otros tipos de artefactos por justamente basado en la física, pero en este caso es por un submuestreo, es decir, por una baja dosis, es lo que se produce cuando tenemos estructuras que cambian muy rápido de sentido, como acá el ejemplo de un cuadrado, para hacerlo bien exacto, y ven estas rayas y esto que se continúa con rayas más evidentes a lo largo, es como que de acá sale como un haz y se abre, como un abanico que se abre de líneas negras y blancas que se continúan con el borde denso que venía eh, por donde venía pasando el tubo detector. Nada, es una deficiente cantidad de proyecciones por rotación obtenida para generar una reconstrucción de esa estructura. Si nosotros utilizamos baja técnica y alto pitch en estructuras que son de cambio brusco de forma, vamos a tener estas rayas que son excéntricas del punto o del vértice más afilado que tenga esta estructura. ¿Tá? Les digo porque esto es muy homogéneo, pero en cuestiones heterogéneas también se suceden y a veces se denotan. No es una cosa que, voy a tener que sacar otra tomografía porque está esa rayita. No, hay cosas que son
más pelotudas, pero esto no es tanto. ¿Tá? Solución, y bueno, nada, cambiar el pitch, mejorar la técnica, eh, y bueno, a veces los algoritmos por reconstrucción iterativa también lo mejoran bastante. El efecto por volumen parcial, si el endurecimiento de las era uno de los importantes, los artefactos por volumen parcial son los segundos en importancia. Se suceden cuando los tejidos de diferente absorción ocupan el mismo voxel. ¿Ah? La intensidad del píxel corresponde siempre al promedio de todas las densidades que están dentro del voxel. Puede ser que el voxel era el píxel, pero con espesor, que ese espesor se corresponde al espesor de corte. Ahora, si el espesor de corte en la adquisición es tal que agarra estructuras dentro de ese cubito muy densas y estructuras que son poco densas, en el píxel que vos estás visualizando en el axial, vas a ver un aumento de la intensidad, porque es el promedio de todo el voxel, es decir, la cara esa vas a ver el promedio de todo el voxel. ¿Cómo me decía Juan? Eso, promedio. Claro. Te lleva todo el medio. Entonces, ¿por qué se le dice volumen parcial? Porque es una estructura densa que lo podemos visualizar en un punto, en un corte, donde no lo deberíamos visualizar. ¿Pero por qué se sucede esto? Y porque mi espesor de corte es tan ancho que agarré algo que estaba denso por debajo. Nada más que eso. Entonces, ¿cómo se corrige? Y reprocesando esta imagen a espesores más finos, así el promedio en el axial, cuando lo vemos, es el correcto. ¿Está? Se sucede mucho con los peñascos a nivel del cráneo, cuando tenemos cuestiones óseas que se pueden visualizar y que creemos que es algo que está ahí dentro del intrapaquimatoso y resulta que es un volumen parcial del peñasco que está por debajo. ¿Está? Artefactos basados en el paciente y cuestiones que tiene el paciente que no lo podemos sacar. Yo qué sé, osteosíntesis, enclavijados, gamas, prótesis, Kuncher, lo que ustedes quieran. Métanle metales y van a ver. Chapas, clavos, lo que ustedes quieran. Todo objeto metálico va a generar endurecimiento del haz porque está atravesando una estructura muy densa. ¿Cómo lo vamos a ver? Rayas, muchachos, rayas blanca y negra, como vemos acá, que se pueden mejorar, obviamente, con algunos algoritmos de reconstrucción iterativa, como ya vimos, donde son específicos para generar un realce del borde de estas estructuras metálicas, donde se ve redondito acá, muy redondito, y donde casi es imperceptible el rayado que se genera por el endurecimiento del lazo. ¿Está? Otra de las cuestiones que podemos hacer para evitar un poco el rayado por endurecimiento de las por objetos metálicos es el tema de mover el mouse, es decir, ampliar un poquito la escala en la que la estamos visualizando y con eso se va bastante. El ver en un filtro más duro, si estamos viendo estructuras óseas, el pasar o reconstruir esta imagen en volumen de óseo con un filtro duro también mejora abundante el rayerío y se ve mucho más nítida la estructura metálica, ¿tá? Porque básicamente endurecen las imágenes y realzan los bordes. Artefactos por movimiento del paciente. Si el movimiento está en un temblor o tiene movimientos voluntarios o involuntarios, se van a ver de esta manera. Como verán, las rayas son diferentes al endurecimiento del haz. Vieron que no se comporta como que está saliendo de una estructura más densa o menos densa, sino que es un rayerío parejo. ¿Por qué? Porque fue cuando se movió. Es decir, el tubo estaba acá, el detector estaba acá, por ejemplo, porque como vemos es como que se abre un poquito, si vemos esta distancia y esta distancia es mayor hacia acá, así que el haz en abanico entraba acá y salía acá, ¿no? Por ende yo supongo que el tubo estaba acá y el detector estaba acá,
y que se movió cuando venía girando por acá. Se movió, giró, se movió y generó estas rayas. En la siguiente imagen vemos, vemos que ya, porque estamos hablando de que se movió y se movió cuando estaba acá, pero giró y ya se dejó de mover. En la siguiente imagen ya la vemos sin rayas, cosas así. ¿Está? Obviamente hay que atar al paciente, en este caso, inmovilizar, o si en el caso que son movimientos que se pueden evitar con la ayuda de un anestesista, bueno, obviamente hay pacientes que son pacientes psiquiátricos, pacientes o pacientes que se mueven involuntariamente porque son pacientes de CTI, donde hay que bajar un poquito el estado de excitación de algunos pacientes. Bueno, está, esto es con anestesia y se hace con anestesia, entonces se duerme el paciente y listo. Proyecciones incompletas es un artefacto basado en el paciente, pero porque el paciente es muy gordo. Simple así, o es muy ancho, o es muy grande y no entra en el FOB de reconstrucción. Son sectores donde pasa el paciente muy gordo y no, por el haz en abanico, no pasa por ese sector. Estamos hablando de que a veces el paciente es tan gordo, que la panza llega al borde, el borde del centro de reconstrucción y justamente ese borde del paciente se ve todo blanco. Todo el borde blanco o la parte más próxima al límite de reconstrucción se ve blanca. ¿Por qué? Porque el haz en abanico cuando pasa por ahí no reconstruye nada porque no hay haz. Ese sector no pasa no pasa el haz por ahí. Entonces, cuando el detector le llega, no le llega. Básicamente. ¿Tá? Es eso. Nada, esto es muy poco, digo, ahí, si el paciente es muy grande, poco evitable. Se trata de centrar lo mejor posible el paciente al isocentro para que tengamos una imagen completa y sin falta de proyecciones. Pero bueno, o ampliar el FOV. A veces el FOV está muy acotado y cortamos y no estamos o básicamente no lo ajustamos al paciente y bueno, a veces pasa eso. Pero acuérdense que hay un límite de reconstrucción, hay un límite donde el AS puede reconstruir o adquirir. ¿Tá? Si estamos muy cercanos a ese límite, ese borde que está muy cercano a ese límite no se va a reconstruir. Entonces lo que no se reconstruye se ve como una imagen blanca. Artefactos en anillo. Ahora vamos a lo basado en el escaneo. Cuestiones culpa del tomógrafo, por ejemplo, que le falla un detector. Tiene muchos detectores y a veces falla uno. Bueno, cuando falla uno, genera estos círculos, ¿tá? Que depende la cantidad de círculos que tengamos y la cantidad de detectores que fallan. ¿Tá? A veces un único círculo en el centro y es un único detector y bueno, está ahí complicado porque quiere decir que el tomógrafo ya está quedando viejo y lo tenemos que cambiar. ¿Tá? O, no sé, no es el detector y la cuestión es la electrónica que circunda el detector y se puede arreglar, pero generalmente es eso. O a veces es porque le falta calibración. Si no el equipo no se calibra de forma adecuada todos los días, olvídate, no va a generar a veces algún artefacto en círculo como esto. Por eso todos los días de mañana, por ejemplo, cuando yo llego al tomógrafo del Pasteur, cuando trabajo ahí en el Pasteur, en realidad yo trabajo todos los días en el Pasteur. Entonces soy el que hago las calibraciones de mañana para todo el día. Yo soy el que calibra el equipo todos los días. Nadie más lo calibra. Entonces, eso evita de que el detector o los detectores no generen fallas y no generen estos artefactos en anillo como vemos acá. Bueno, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, que se repare el equipo o que se recalibre el detector. Si se recalibre y desaparece, era por cuestión de calibrado. Si sigue apareciendo, es porque está roto un detector. ¿Está? Más claro, imposible. Y vamos con los últimos, que son artefactos por exacerbación de los anteriores. Es decir, es porque tenemos muchos detectores. Básicamente se suceden en lo que son, o pura y exclusivamente en los multidetectores. ¿Está? Este artefacto, que se llama artefactos licoidales en el plano axial o artefacto por escaneo de una sección,
se suceden cuando yo escaneo con un multislide, pero con un pitch muy amplio, demasiado amplio, en donde le cuesta mucho al pobre tomógrafo hacer la reconstrucción de esa parte que no pasamos, de ese abanico por donde no pasamos en el helicoidal. Entonces se generan de corte a corte, como ves acá, como unas extensiones de un determinado sector en abanico, ¿cómo les puedo decir? Se generan como una olita, a ver si hay alguna que se vea mejor. ¿Vieron esta puntita que se genera acá? Que se continúa arriba, que se continúa y sigue acá. Sí, acá, si yo tuviera, ahora capaz que si tengo alguna tomografía donde está eso, pues yo tengo varias acá, les muestro. Y si la encuentro, les Como muestro. quienes tiran una torta frita, parece. ¿Cómo? Ahí va. Si ustedes En tienen la un bollo, vuelta, así vas tirando en la ahí vuelta. va. Sí, imagínense que ustedes tienen un bollo de masa, como dice la compañera, que sería el hígado. Y en vez de ser un bollito redondito, yo agarro y lo pinzo con dos deditos y le tiro la masa. Y que esa estiradita que hace de la masa, eso es el artefacto. Ahora, imagínense que esa estiradita se continúa con las imágenes que están más por encima, más por encima, más por encima. Eso es el artefacto que se genera por escaneo de una sección con un helicoidal muy amplio, donde la interpolación no es suficiente para reconstruir esas imágenes de forma fidedigna, entonces generan estos artefactos. No le da la reconstrucción al tipo para decirte, no muchacho, no hay manera, no me diste tanta data como para que yo te reconstruya el entremedio. Y bueno, listo, te hago esto. ¿Cuál es la solución? Achicar el pitch, muchacho. Nada, con eso, chao, que te vaya bien. Claro, ganamos mucho en velocidad. Estamos hablando de que hacemos reconstrucciones muy rápidas. Digo, que hacemos adquisiciones rápidas, pero va de la mano de que te puede generar un artefacto de estos. Y acá yo no me voy a sentar a explicar sobre los algoritmos de interpolación en TC, pero obviamente ustedes pegan una leída porque en este cuadradito más o menos explico dos o tres cositas de qué es la interpolación en tomografía y cómo se hace en 180 y en 360. No es cómo se hace, sino que verán que a veces se hace una recon en 100, no una recon, sino que como quien dice se adquieren datos, pero se trata de rellenar, vamos a decir así, al yo, con una rellenar utilizando información que está a 360 grados del paciente o solo a 180 del giro. ¿Tá? Es decir, si yo tengo una sección así y tengo un helicoidal que se viene generando, no sé si me ven en la cámara, y si yo tengo un pitch un poco más elevado, con una separación entre mis hélices, yo tengo que rellenar ese intermedio. Pero ¿qué pasa? Supongamos que yo ese sector ahora, yo se los pongo de frente y tengo mi giro así. Yo ese relleno que tengo que meter ahí, o utilizo la información anterior o posterior de 360 grados de un giro, o utilizo solamente la información de la mitad de un giro para reconstruir lo que viene por delante. Es eso, nada más. ¿Está? Así que más clarito, echarle agua. Pero ahí se lo explico un poquito mejor. ¿Está? Bien. Molino de viento, otro artefacto que se sucede que es como un endurecimiento de secciones muy densas, pero que se generan como que si fueran un molinito, como ven acá. Esto es una estructura muy densa en el centro, con muy baja dosis, obviamente, para que sea más evidente, pero como verán, es un molinito. Está básicamente, a ver, ahí me perdí. Ahí está. Es eso, ¿tá? Es como un endurecimiento de las que se hace mucho más evidente porque son en multicanal los detectores y simplemente ajustando la técnica, usando los métodos de reconstrucción iterativa y demás, podemos mejorar estas cuestiones y casi no se ven, ¿tá? Pero cuando usamos pitch altos, cuando usamos baja dosis, bajas técnicas, porque queremos un estudio rápido y una pasada rápida, se pueden generar estas cuestiones. Eh, Esto es más o menos lo mismo, el efecto combing,
es un efecto justamente de que se genera, es un endurecimiento de las también, pero en estructuras más heterogéneas, ¿tá? Es también una deformación de las partes más abruptas de estos sectores heterogéneos, con un incremento al rayerío ahí en esos vértices, que se genera porque es la multiplicación de varios detectores, es decir, de varias hileras de detectores, ¿tá? Porque justamente, como le decía al inicio, es la exacerbación de los efectos anteriores de un detector simple o un detector doble. Pero en los multidetector se ve más evidente porque son más canales. La solución es la misma que la anterior. Después el tema del reformateo multiplanar y tridimensional es con el artefacto en escalera, es básicamente un artefacto pelotudo porque lo que son básicamente un escalonamiento de las imágenes porque usamos una adquisición con mayor incremento y con mayor espesor. Y bueno, obviamente visualizar las imágenes en otros planos con estos incrementos va a hacer que las imágenes se van escalonadas. Simplemente tenemos que ver siempre los volúmenes finos para que no tengamos estos efectos. No es un artefacto en sí, hoy en día no es un artefacto en sí porque generalmente se adquiere en grueso y se reprocesa en fino, y si nosotros vamos a estudiar el paciente con los cortes gruesos, lo vamos a ver así. En realidad no es un artefacto que viene inherente por algo del paciente, por una densidad, por un, no sé, algo metálico. No, esto es algo por cómo adquirimos y que vamos a visualizar esas imágenes. Pero como visualizamos siempre las finas, los cortes finos, nada, nunca lo vamos a ver. Digo, el médico ya ve lo fino directamente. Bien. Listo, terminamos. Ah, el último. El artefacto en Zebra simplemente es un artefacto que eh, se ven en las reconstrucciones de imágenes con mucho espesor, ¿está? Y con poco y con alto pitch. Nada, simplemente tenemos que achicar el pitch, ¿está? Mejorar la técnica y reconstruir imágenes a partir del volumen fino, siempre. Y las reconstrucciones tipo volumen rendering o sombreados en superficie, siempre sacarlas a partir del volumen fino y de partes blandas. Nunca del volumen con filtros duros. Nunca hacer una reconstrucción de volumen rendering o un sombreado de superficie a partir de volúmenes duros. Por lo menos es lo más adecuado para poder realizar este tipo de reconstrucciones. Ah, ¿qué hora son? 15:21. Anduve volando. ¿Dudas, chicos? Se me acabó el agua. Por ahora no. Después cuando Muy la bien, lea, Andrea. Hay que felicitar a Andrea que después de, ¿cuándo estamos? 5 de octubre. Vemos la cara de Andrea y todavía es la única que mostró la cara, creo. O no, capaz que alguna vez vi alguna cara. Juan, lo único que escucho es la voz. Muy bien, Juan, muy bien. Excelente. Los quiero conocer lo que pasa, porque por decís, sí, yo soy alumna tuya. Yo ¿Cómo te siempre llamas? que me conecto, yo siempre que me conecto también prendo la cámara. Sí, 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 sí. Tranqui, tranqui. Lo que pasa es que, como decía una alumna mía, me decía, lo que pasa es que vos pedís que te conecte y yo a veces estoy mirando, estoy en el baño. Entonces, yo qué sé.